Hola, hola, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Anabel y en el tutorial de hoy vamos a aprender a hacer esta bandolera tan bonita para llevarlo todo siempre a mano. Bueno, para las que me sigáis por mis redes sociales sabréis que este es un tutorial que me habéis pedido muchísimo. Y por fin me he animado a hacerlo. Esta bandolera, aparte de que tiene un diseño súper chulo, tiene el tamaño perfecto para llevar lo necesario, como el móvil, el monedero, las llaves de casa. Y ya veréis que la confección de esta bandolera es súper fácil de hacer. Así que, ¿qué? ¿Os gusta tanto como a mí? ¿Os animáis conmigo a hacerla? Pues vamos a comenzar. Para la parte del exterior de la bandolera voy a utilizar esta loneta con este estampado de plumas. Para la parte del cierre y la tapa esta loneta de algodón y para la parte del forro este popelín azul con topito en blanco. Estas telas tan bonitas las podéis encontrar en la web de Cookie Store. Os voy a dejar el link directo a su página web en la cajita de descripción de este vídeo. También deciros que con mi código de descuento que os dejo por aquí en pantalla tenéis un 10% de descuento en toda su página web. Lo primero que vamos a hacer es descargarnos e imprimir los patrones, que lo tenéis totalmente gratuito en el link que os he dejado en la cajita de descripción de este vídeo. Después cortaremos y entretelaremos cada pieza tal y como nos vienen indicados en los patrones. Ya veréis que en los patrones lo tenéis todo especificado por escrito, tanto las medidas como el material necesario para hacer esta bandolera. Vamos a comenzar haciendo la parte del cierre. Para ello vamos a coger una de las piezas del exterior y otra del forro de la cremallera y vamos a colocar la cremallera enfrentando los derechos en uno de los dos laterales de la pieza del exterior. Después colocamos la pieza del forro enfrentando los derechos con la pieza del exterior. Sujetamos con alfileres este lateral y le pasamos una puntada. Una vez hecho, echamos el forro hacia atrás y le pasamos una puntada de refuerzo muy pegadita al lateral de la cremallera. Después vamos a coser el otro lateral de la cremallera. Para ello cogemos la otra pieza del exterior del cierre y el forro y vamos a colocar la pieza que ya tiene la cremallera cosida enfrentando los derechos con la otra pieza del exterior. Colocamos la otra pieza del forro enfrentando los derechos con la otra parte del forro, sujetamos con alfileres este lateral y le pasamos una puntada. Para coser la cremallera vamos a cambiar el prensatela de puntada recta por el prensatela para cremallera y con mucho cuidado vamos pasando esta puntada pegadita a la cremallera con ayuda de las manos, retirando poquito a poco los alfileres. Si eres principiante y nunca has cosido una cremallera, te recomiendo de hilvanar antes la cremallera y así se hará muchísimo más fácil a la hora de coserla a máquina. Después, como veis, con ayuda de las manos echamos el forro hacia atrás y le pasamos una puntada de refuerzo muy pegadita a la cremallera. Para la cogida de las asas voy a utilizar estos pasadores de 3 centímetros de ancho. Estos pasadores los podéis encontrar por Amazon. Os voy a dejar el link directo a ello en la cajita de descripción de este vídeo. Y para poner los pasadores vamos a cortar dos trocitos de tela de manera que se nos queden con el ancho de los pasadores que vayamos a utilizar, por 6 centímetros de largo. En este caso, como mis pasadores miden 3 centímetros de ancho, pues he cortado dos trocitos de tela de 9 centímetros de ancho por 6 centímetros de largo. Y una vez que lo tengamos vamos a doblar cada lateral del ancho hacia la mitad una vez y una vez más y le pasamos una puntada en cada lateral. Y una vez listo lo pasamos por cada pasador. Después vamos a colocar los pasadores en el cierre de la cremallera para dejar las cogidas del asa listas. Para ello colocamos cada pasador justo en el centro de la cremallera. Como veis, lo sujetamos con las pinzas y le pasamos una puntada muy pegadita al lateral, teniendo muchísimo cuidado con el lateral donde está el cursor de la cremallera para evitar romper la aguja de la máquina de coser,
Para ello y para que no nos moleste al coser, la podemos abrir un poquito. Y una vez que lo tengamos listo, vamos a terminar el cierre de la bandolera por completo. Para ello vamos a coger la pieza del exterior de la parte de abajo del cierre y lo colocamos enfrentando los derechos con la pieza de la cremallera. Le damos la vuelta con cuidado sin que se nos mueva y colocamos la pieza del forro de la parte de abajo enfrentando los derechos con la parte del forro de la pieza de la cremallera. Sujetamos con las pinzas ambos laterales y le pasamos una puntada. Una vez hecho, le damos la vuelta a esta pieza y echando el forro hacia atrás vamos a darle una puntada de refuerzo en cada lateral de la terminación de la cremallera, justo por debajo de cada pasador. Y una vez hecho de esta manera se os tiene que quedar y ya tendríamos listo el cierre de la bandolera. Después vamos a hacer el bolsillo de la parte frontal. Para ello vamos a coger las dos piezas de la tapa, enfrentamos los derechos, sujetamos con las pinzas desde una punta hasta la otra y le pasamos una puntada dejando sin coser el lateral recto de la parte de arriba. Una vez hecho, hacemos piquetes sin llegar a la costura en las dos esquinas redondeadas, le damos la vuelta y le pasamos una puntada de refuerzo desde una punta hasta la otra, muy pegadita al lateral. Después cogemos las dos piezas del bolsillo frontal, enfrentamos los derechos, sujetamos con las pinzas el lateral de la parte de arriba y le pasamos una puntada. Después echamos la parte del forro hacia atrás y le pasamos una puntada de refuerzo en la parte de arriba muy pegadita al lateral. Y una vez hecho vamos a coger una de las piezas del exterior de la bandolera. Esta pieza tiene que ir entretelada, ya lo veréis en los patrones. Y con el derecho de esta pieza mirando hacia arriba vamos a colocar la pieza del bolsillo justo en la parte de abajo de la pieza del exterior de la bandolera. Sujetamos con las pinzas el bolsillo a la pieza del exterior y le pasamos una puntada muy pegadita al lateral por todo el contorno. Después vamos a colocar la tapa del bolsillo enfrentando los derechos con la pieza del exterior, dejando un margen desde el bajo de la tapa hasta la parte de arriba del bolsillo de 1,5 centímetros y desde ambos laterales de la tapa hasta ambos laterales de la pieza del exterior 2 centímetros. Sujetamos con las pinzas la tapa y le pasamos una puntada rematando al principio y al final muy pegadita al lateral de la parte de abajo de la tapa. Una vez hecho, plegamos la tapa hacia abajo y le pasamos una puntada de refuerzo muy pegadita al lateral de la parte de arriba, rematando al principio y al final. Después vamos a hacer el bolsillo de la pieza del forro y lo vamos a hacer de la misma manera que el bolsillo del exterior. Cogemos las dos piezas del bolsillo del forro, enfrentamos los derechos y le pasamos una puntada en el lateral de la parte de arriba. Una vez hecho le damos la vuelta y le pasamos una puntada de refuerzo muy pegadita al lateral de la parte de arriba. Después lo colocamos en la parte de abajo de la pieza del forro, le pasamos una puntada por todo el contorno y ya tendríamos listo el bolsillo de la pieza del forro. Y una vez hecho ya tendríamos las piezas del forro, las piezas del exterior y la pieza de la cremallera listas para cerrar la bandolera. Para ello vamos a coger la pieza del cierre de la cremallera y la pieza del exterior frontal y vamos a marcarle el centro a la pieza de la cremallera plegándola a la mitad, como veis, haciendo coincidir muy bien la costura de la finalización de la cremallera, fijándonos de que también el forro esté bien plegado y marcamos el centro tanto de arriba como de abajo y lo mismo haremos en el otro lateral de esta pieza.
Después también marcaremos los centros tanto de los laterales como de las partes de arriba y de abajo de la pieza del exterior frontal con un piquete. Bien, y una vez marcados todos los centros vamos a colocarle el cierre a la pieza del exterior. Para ello cogemos el cierre y, como veis, ponemos la parte de la cremallera en la parte de arriba de la pieza del exterior, justo donde está la solapa, y echando el forro hacia atrás de la pieza del cierre y haciendo coincidir muy bien todos los piquetes centrales de cada pieza, vamos sujetando la pieza del cierre muy bien con las pinzas por todo el contorno de la pieza del exterior. Y una vez que la tengamos sujeta, le pasamos una puntada. Para pasar esta puntada vamos a ir poquito a poco ayudándonos de las manos para ir echando el forro hacia atrás de la pieza del cierre, retirando poquito a poco los alfileres y fijándonos muy bien de que vamos cazando perfectamente ambas piezas, ayudándonos de los piquetes centrales. Una vez hecho, cogemos la pieza del exterior de la parte de atrás de la bandolera y la plegamos para marcarle los piquetes centrales tanto en ambos laterales como en la parte de arriba y de abajo. Una vez hecho, la colocamos en la parte de atrás de la bandolera, al igual que hicimos con la pieza del exterior frontal, enfrentando los derechos de ambas piezas y haciendo coincidir muy bien los piquetes centrales. Vamos sujetando ambas piezas con las pinzas, echando el forro hacia atrás de la pieza del cierre. Y una vez sujeta, le pasamos una puntada. Bien, y una vez listo, vamos a colocar las piezas del forro. Para ello cogemos la pieza del forro que ya tiene el bolsillo, la plegamos a la mitad y marcamos con un piquete los centros de la parte de arriba, de abajo y de ambos laterales. Después cogemos la pieza de la bandolera y, para que no nos moleste la parte inferior, vamos a plegarla hacia abajo, como veis. Una vez hecho, cogemos la pieza del forro teniendo en cuenta que el bolsillo tiene que quedar en la parte de abajo de la bandolera, quiero decir que la parte de la cremallera tiene que estar mirando hacia arriba, y enfrentando los derechos de esta pieza del forro con la parte del forro posterior de la pieza de la cremallera, vamos sujetándolo con alfileres por todo el contorno, haciendo coincidir muy bien los piquetes centrales. Ya veréis que queda un poco de una forma extraña, como si fuera un sándwich, pero no os preocupéis porque es así, y ya veréis que cuando le demos la vuelta quedará el forro perfecto. Y una vez que lo tengamos sujeto, le pasamos una puntada por todo el contorno. Esta parte cuesta un poquito más de trabajo, así que para ello tenemos que tener paciencia y ayudarnos muchísimo de las manos para ir retirando poquito a poco los alfileres y que la pieza del forro quede bien cuadrada, ayudándonos de los piquetes centrales. Y una vez hecho, le damos la vuelta al forro por la parte de abajo, lo ajustamos muy bien con la pieza de la bandolera y ya veréis que os queda perfecto. Después vamos a coger la otra pieza del forro y de nuevo vamos a marcar los piquetes centrales. Y una vez hecho, vamos a colocarla de la misma manera que pusimos la otra pieza del forro. Primero, como veis, echamos hacia abajo la parte inferior para que no nos moleste y colocamos la pieza del forro enfrentando los derechos con la parte posterior del forro de la cremallera. Después lo sujetamos con los alfileres por todo el contorno, haciendo muy bien coincidir los piquetes centrales. Y una vez hecho, le pasamos una puntada por todo el contorno, dejando un trocito sin coser en la parte de abajo del forro para que después le podamos dar la vuelta.
Después le damos la vuelta a la bandolera por el huequecito que habíamos dejado sin coser en la parte del bajo del forro. Sacamos muy bien todas las esquinas hacia afuera, nos fijamos de que todo esté correcto y si es así vamos a cerrar ese hueco o bien con unas puntadas a mano o con una puntada con la máquina de coser. Y una vez hecho le damos la vuelta a la bandolera por completo sacando muy bien todas las esquinas hacia afuera. Después vamos a ponerle el cierre a la tapa. Para ello yo he utilizado un snap, pero también podéis utilizar un broche de imán, velcro, un botón, como queráis. Por último nos quedaría ponerle el asa. Para ello yo voy a reutilizar un asa de otro bolso que tenía por casa y ya no le daba utilidad. Pero también la podéis hacer de la misma tela o hacerla con cinta de nylon o de algodón, como os he enseñado en varios tutoriales que tenéis por aquí en mi canal, como queráis. Y una vez que tengamos el asa lista se la ponemos y ya tendríamos totalmente terminada esta bandolera tan bonita.